Lo primero que tenía preparado era como charlar un poquito sobre qué es cannabis como una especialidad medicinal. En primer lugar, retrotraernos, como les propuse al principio, hasta hace algún tiempo era impensado hablar de cannabis de esta forma, y bueno, el laboratorio tomó el tema también reconociendo y aprendiendo de la sociedad organizada, de las organizaciones sociales, que teniendo un diagnóstico certero de que el cannabis se usa. Actualmente todos y todas conocemos a alguien que tiene algún vínculo con cannabis en alguna forma de administración, cualquiera sea, y sobre todo reconociendo el trabajo de organizaciones sociales que trabajan muy seriamente el tema desde hace muchísimo tiempo, con una militancia canábica que fue el motor de toda esta transformación, como OPAC, como las madres que necesariamente se tuvieron que organizar para que la sociedad dé una respuesta a sus necesidades. Entonces, bueno, arrancando como diagnóstico, lo primero entonces que se planteó en la organización es, bueno, necesitamos disponibilizar el medicamento, recordando que el laboratorio es un laboratorio de producción pública de medicamentos. Entonces, con ese objetivo, la idea fue poder disponibilizar en el sistema de salud de la provincia de Santa Fe el aceite de cannabis, que está aprobado como especialidad medicinal, que su composición es CBD al 10%. Como para hacer una breve introducción, tenemos diferentes formas de acceder a cannabis. Tres como grandes modelos. Por un lado, a partir del 2020, con la nueva reglamentación de la ley 27350, que da un marco normativo al uso de cannabis para investigación y desarrollo como especialidad, se crea el programa de cannabis nacional con ReproCan, que es el registro del programa de cannabis, que bueno, eso da un marco normativo para todas las actividades del autocultivo y el cultivo solidario, y probablemente Sofi cuente mucho mejor que yo eso. Tenemos como segunda vía de acceso al cannabis como una especialidad medicinal, y hace muy poquito aparece una tercera categoría de productos que se llaman productos vegetales a base de cannabis. Esas son las tres modalidades con las que las personas pueden acceder a cannabis, y yo me voy a concentrar específicamente en cannabis como una especialidad medicinal. Entonces, como para anclar un poquito de qué estamos hablando, yo traje la definición que tiene ANMAT, que como dijo Lisandro es el ente que nos regula. Dice que una especialidad medicinal es todo medicamento que está designado por un nombre de composición cuantitativa definida, declarada y verificable, de forma farmacéutica estable y de acción terapéutica. Ese producto innovador, existe la posibilidad de que aparezcan similares a lo que conocemos comúnmente como genéricos. El laboratorio tiene diferentes esquemas de incorporación de especialidades medicinales a su cartera. Ahí yo les muestro 4 en los que en general se trabajan, que tienen que ver con los estadios en los que la especialidad se incorpora al sistema productivo del laboratorio. Entonces, como para no extenderme tanto, lo que quería contar era, bueno, las diferentes líneas de trabajo en las que estuvimos involucrados en este tiempo. Existieron 2 planes estratégicos provinciales, uno que tenía que ver con el desarrollo y producción de los preparados medicinales con cannabis a partir de los principios activos de grados farmacéuticos, y otro que tenía que ver con el cultivo de cannabis y la producción de aceite a partir del material vegetal que era producido dentro de la jurisdicción de la provincia de Santa Fe.
Entonces, la primera línea de acción fue para dar una respuesta, para un acceso a esta demanda de la sociedad que venía justamente demandando el producto. Entonces el laboratorio en octubre del 2021 lanza este producto, que es el aceite de cannabis CBD al 10%, indicado para el uso en epilepsias refractarias. Con este contexto, esta novedad, recordemos que en 2021 estábamos saliendo de la pandemia con un tema sumamente controvertido. La disponibilidad de los materiales en la capacitación del personal. De hecho, varios de mis compañeros y compañeras hemos participado de capacitaciones, de diplomaturas, y como gran línea también de trabajo fue la integración del LIF en el ecosistema de innovación de la provincia de Santa Fe, intentando poder abrir más posibilidades para el uso de este medicamento, y también para cumplir con los requerimientos que teníamos como industria farmacéutica. Entonces, en primer lugar, lo que se trabajó fue fue en un trabajo colaborativo con la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Lo primero que se hizo fue el desarrollo y la validación de una técnica para poder analizar nuestro producto y poder liberarlo de una forma adecuada, siguiendo el diseño de un ensayo clínico de fase 2 con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario. Justamente ayer estuvimos en Rosario con el lanzamiento de este ensayo clínico, que nos recibió su director y el grupo de investigadores e investigadoras de la institución, para evaluar la seguridad y eficacia del aceite de cannabis en el tratamiento de pacientes quemados. Primero la seguridad y después su acción terapéutica en dolor y en prurito principalmente. 18 meses de la distribución gratuita dentro del sistema de salud de la provincia y a través de la obra social de la provincia. Se entregaron casi 2.300 unidades de esta especialidad, y con 20 puntos de entrega en diferentes lugares de la provincia. Como para que también vean, les traje cuál es el aumento de la demanda, que se ve que es un aumento sostenido, que el trabajo de difusión y de capacitación de los profesionales y las profesionales también está demostrando sus efectos en esta gráfica. Y la distribución de edades también me parece que es importante, porque estamos hablando de que casi el 70% de los pacientes que acceden a esta especialidad tienen menos de 20 años. Es una especialidad que es los pacientes, la población que accede son niños y niñas de la provincia. Entonces es muy importante como poder pensar que cada uno de esos pacientes le mejoramos su calidad de vida, no solo al paciente, sino también a sus cuidadores y cuidadoras y a su entorno familiar. Para nosotros es sumamente importante y gratificante encontrarnos con personas como Karina, con otras madres y padres que realmente nos cuentan el valor que tiene nuestro trabajo en su día a día. Como también para informarme, el laboratorio inmediatamente está autorizado para hacer esa entrega contra receta archivada, pero es algo que una vez que el paciente está ingresado es algo muy sencillo. También decir que el laboratorio trabaja muy fuertemente en lo que es el programa de gestión de riesgo, que tiene que estar asociado a esta al directorio del LIF, a Lisandro, a Eli,
Para mí es un gusto venir a hablar de este tema. Me gusta mucho hablar de este tema. Así que, bueno, la verdad que es una alegría ver tanto interés y, bueno, compartir, por supuesto, con Mariano y con Karina. También es un placer. Bueno, en el día de hoy vengo con distintas pertenencias, como me presentaban. Soy fundadora de AUPAC, que es una asociación civil que, bueno, tiene su sede central en Rosario, y venimos haciendo un trabajo ya hace algunos años, 7 años aproximadamente, pero también soy empleada pública, trabajo en un hospital de la ciudad de Rosario y hace poquito me incorporé para trabajar el tema de cannabis medicinal dentro del ministerio. Y bueno, es para mí un gusto estar haciéndolo. Solamente contarles brevemente que ayer cerramos un curso que se estuvo dando en forma virtual a más de 630 agentes de salud de toda la provincia. La verdad que fue muy positivo, muy interesante, y ese curso está colgado en el canal de YouTube de Gestión del Conocimiento y está disponible para que se pueda seguir visualizando, ¿sí? Queda esa información disponible para quien necesite revisarla. Por supuesto habrá que actualizarla en algún momento. Comenzar un poco desde presentar la planta, ¿sí? La planta de cannabis, para quien no está demasiado familiarizado o familiarizada con ella, es una planta herbácea, y esto significa que no tiene tronco, que no tiene órgano leñoso, ¿sí? Y que es una hierba. Las hierbas por lo general brotan en una época del año, hacen su ciclo, por ejemplo la manzanilla, y después desaparecen, después mueren, ¿no? Y dejan la descendencia, que son las semillas, que vuelven a brotar en la misma época del año por lo general. La planta de cannabis, por la primavera, es un momento natural, ¿no? para germinar, y durante el otoño es el momento donde normalmente se cosecha. Es dioica, y esto significa que tiene flores de distintos sexos en plantas separadas. A veces podemos encontrar hermafroditismo, pero no es lo más común. Y esto es importante mencionarlo porque la planta que produce los principios activos que nos interesan para la salud es la planta hembra, ¿sí? Son las flores de la planta hembra que no ha sido polinizada, es decir, que no ha producido semillas. Y vamos a ver que su tamaño es muy variable, o sea, podemos tener una planta de cannabis en una maceta, pero también podemos tener unos plantones enormes de 4 metros o plantas medianas, como por ejemplo las que están en el SITCAM allí en Montevera. Esto es simplemente para mostrarles que la planta de cannabis no proviene de Jamaica, no proviene del trópico, como podemos imaginar, sino que viene de Asia, ¿sí? De la zona del macizo de Altai, del macizo de Indo Kush. Esto es una imagen de esa zona geográfica para que imaginemos de dónde viene, ¿no? Que lejos de ser una planta tropical, originalmente es una planta que crece en las alturas, que crece en climas secos y fríos. Sin embargo, como todas las plantas que tienen en su nombre la palabra sativa, cannabis sativa, significa que es una planta que se fue desarrollando con la mano de los seres humanos. Entonces se ha ido adaptando a distintos climas y hace que sea muy versátil. Hoy prácticamente se cultiva en todo el mundo. Y no solo se cultiva en todo el mundo, sino que ha sido una de las primeras especies que como seres humanos empezamos a cultivar. En determinado momento en la historia de la humanidad dejamos de ser nómades, de movernos buscando alimentos, y nos establecimos en ciertos lugares, y esto fue cuando nos dimos cuenta de que si sembramos unos alimentos se han identificado. Esto no es porque esta planta sea tan fantástica, porque hay muchas plantas que producen un montón de principios activos, pero lo interesante es que esta planta produce un principio activo que ninguna otra planta produce, y esos son los cannabinoides, digamos. Esos principios activos son los cannabinoides. Hay aproximadamente 120 cannabinoides identificados al día de hoy. Ahí yo les pongo una fotito de una fuente para poder mirarla. Está actualizado en 2012.
Pero además hay un montón de otras sustancias que acompañan a los cannabinoides, como los terpenos, los flavonoides, los estilbenos, que también tienen propiedades terapéuticas y que también justamente son de interés médico. Lo que quisiera pensar aquí es por qué esta planta, digamos, puede ser terapéutica, ¿sí? Estamos un poco nombrando los principios activos, pero lo que tenemos que hablar en el día de hoy para entender por qué ejerce sus efectos es de la existencia de un sistema que está en nuestro cuerpo, que está en todos los tejidos prácticamente, que es el sistema endocannabinoide, ¿sí? Es un sistema que todavía no se agrega a las currículas de las universidades y un poco estamos batallando esta necesidad para que también podamos pensar, ¿no? en lo objetivo de la ciencia. Muchas veces hay un sesgo y bueno, este sistema está formado por receptores que reciben un mensaje, por esos mensajeros que le vamos a decir ligandos, y por las enzimas que son las responsables de fabricar este sistema y también de inactivarlo cuando ya no lo necesitamos más. Ahí hay una definición de una guía canadiense que a mí me gusta mucho. Hay una guía canadiense para profesionales de la salud que justamente va recopilando toda la evidencia disponible y bueno, está para descargarla en internet quienes la quieran buscar, ¿no? Eso es muy interesante para poder ponerlo en valor. Así que estos cannabinoides que van a hacer efecto sobre los receptores cannabinoides se pueden producir en distintos lugares. Se pueden producir en nuestro organismo y los vamos a llamar endocannabinoides. Pongo la foto de un perrito porque todos los animales, por lo general, tienen sistema endocannabinoide, y esto es interesante porque los veterinarios argentinos están pidiendo que se regule el uso veterinario porque nuestras mascotas también tienen problemas de salud y evidentemente es una opción terapéutica también para ellos. Retomando, los principios que produce la planta se van a llamar fitocannabinoides y también se pueden producir en el laboratorio en forma sintética. Aquí quiero hacer una salvedad. Por ejemplo, el CBD que usa el leaf para producir el aceite de cannabis tiene un origen vegetal. ¿Bien? Que se haga un aceite en un laboratorio no significa que los cannabinoides sean sintéticos. Y dentro de los cannabinoides sintéticos, es decir, que se hace la síntesis, no desde la planta, sino a partir de distintas tecnologías, podemos producir cannabinoides que se parezcan mucho a los de la planta. Y de hecho hay medicamentos, como el que está allí, que ya están aprobados hace más de 20 años y son básicamente THC sintético, sino que también se pueden generar nuevos cannabinoides que no existen en la naturaleza, ¿sí? Y esos hay que estudiarlos muy bien, porque no solo se han utilizado como drogas de abuso a nivel mundial, en Australia, en Estados Unidos, sino que también pueden ser mucho más peligrosos que los que produce la planta. Bueno, esto es un caminito para contarles cómo funciona este sistema dentro del cuerpo. Básicamente lo que hace el sistema endocannabinoide es regular los procesos que ya están sucediendo en el cuerpo, no inician nuevos procesos, sino que cuando hay, por ejemplo, una transmisión sináptica de algún mensaje, lo que hace el sistema endocannabinoide va modulando ese mensaje. Por eso, por ejemplo, es tan útil en el caso de epilepsia, donde hay una activación masiva, ¿sí?, del tejido nervioso. El CBD justamente en este caso lo que hace es inhibir la transmisión de ese impulso desmedido y ayuda a controlar las crisis. Entre otros efectos porque es multitarget. Y acá, bueno, es una metáfora la del iceberg porque, bueno, si bien se descubrieron estos receptores cannabinoides, hay un montón de otros receptores que hoy en día sabemos que también interactúan y que forman parte de este endocannabinoidoma, así que no es solo para reducirlo al CB1 y al CB2, y también ser humildes frente a la complejidad que muchas veces es difícil de entender, ¿no?, respecto de nuestro cuerpo y cuál es el efecto de una planta.
Para bajarlo a tierra, porque hoy la idea era contar un poco para qué sirve el cannabis de uso terapéutico, lo vamos a observar en lo que son los ritmos circadianos, el sueño y la vigilia. Más de uno habrá escuchado que el cannabis se utiliza, por ejemplo, para ayudar al insomnio. Va a regular también el apetito, va a intervenir en el apetito, va a intervenir sobre las náuseas y los vómitos, sobre el tono muscular, que es el nivel de contracción que pueda tener un músculo, y esto va a ser importante porque algunas personas con algunos padecimientos neurológicos tienen distonías o tienen espasticidad, que es la contracción involuntaria de los músculos, y esto genera dolor y genera incomodidad y genera discapacidad. Entonces es interesante, no hay demasiados medicamentos que nos ayuden contra la espasticidad hoy en día, es reducido el arsenal terapéutico que tenemos, cannabis actúa allí. Va a actuar sobre la percepción del dolor, ¿sí? No es un gran analgésico, no es un anestésico el cannabis, pero ayuda a ciertos tipos de dolor y sobre todo ayuda a sobrellevar el dolor crónico. Ahora lo iremos viendo en detalle. Y también tiene efectos sobre la memoria, ¿no? Esto es muy conocido e incluso puede ser considerado como un efecto adverso no deseado, pero ahora vamos a ver la implicancia que puede llegar a tener. Esta diapositiva la extraje un poco para poder mostrarles, si bien en Argentina hoy solamente está aprobado la especialidad medicinal para el uso en epilepsia refractaria, a nivel internacional la evidencia es un poco más grande. El tema es que incluye otro tipo de preparados que contienen THC y que, como están en las listas internacionales, todavía nos cuesta regular, todavía hay mucho desconocimiento, todavía, nos falta seguir recorriendo este camino, pero creo que vamos muy bien. Pero sí contarles, por ejemplo, en consonancia con lo anterior, ayuda al incremento del apetito, ¿sí? y a frenar la pérdida de peso en pacientes con HIV, y esto tiene que ver con que la medicación que hoy en día, por suerte, existe y que hace que las personas que tienen HIV puedan tener una vida prácticamente igual a la de cualquier persona que no lo tiene, generan mucho síntoma gastrointestinal, ¿no? Mucha dispepsia, quita el apetito, cuesta comer, y en estos pacientes lo que notamos es un adelgazamiento. Bueno, allí el cannabis puede ser de ayuda, el cannabis alto en THC, ¿sí? Y también en los pacientes que están haciendo quimioterapia. Lo digo esto porque tener HIV es un estigma muy grande, muchos tics o estereotipias, que son movimientos involuntarios repetitivos. También mejoran los síntomas en el deterioro cognitivo, vascular o senil, es decir, en las demencias, camino al que muchos de nosotros seguramente estamos yendo, y es una etapa donde es difícil el manejo de las personas y puede colaborar con el sueño, con el apetito. También los síntomas de la enfermedad de Parkinson, aquí hay que desmitificar un poco porque realmente, si bien puede mejorar la condición general, no hay un efecto tan grande sobre los movimientos involuntarios, ¿sí? También tiene que disminuir las pesadillas y los episodios de pánico. También en el trastorno de ansiedad generalizada. En el caso del dolor crónico, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Náuseas y vómitos ya lo había dicho, pero en pacientes que cada vez tenemos más cáncer, lamentablemente, y afortunadamente tenemos cada vez más respuestas para los pacientes con cáncer. Sabemos que a veces atravesar un tratamiento es difícil porque son muy agresivos y el cannabis puede ayudar a sobrellevar ese tratamiento como una terapia complementaria. En términos generales, el cannabis debe ser una terapia complementaria, ¿sí? Salvo casos muy puntuales, se agrega el tratamiento de base y lo que hace es mejorar una serie de condiciones que hace a la calidad de vida, ¿sí? No es correcto iniciar un tratamiento con cannabis y abandonar toda la medicación que vengo tomando, ¿sí?
en muchos casos ayuda a la desmedicalización, pero eso debe hacerse en acompañamiento con un profesional idóneo, ¿sí? Porque muchas veces terminamos generando más problemas en eso. Y también el manejo de la lesión cerebral traumática, que esto es en el caso de personas que tienen un traumatismo encefalocraneano o sufren algún tipo de injuria cerebral, ya sea por una ACV o un sangrado. Hay evidencia de que el cannabis ayuda a la recuperación más rápida. Acá les voy a mostrar datos del área clínica de AUPAC. AUPAC es una asociación civil que después voy a presentar un poquito más en detalle. Nosotros atendemos pacientes desde 2017 que con secuelas de ACV. Pacientes pediátricos también tenemos un montón que vienen por distintos temas. Uno de los grandes temas es la epilepsia y otro de los grandes temas es el autismo. Hoy no voy a entrar en detalle, pero bueno, es un tema importante para poder acompañar. Creo que Karina nos va a poder hablar mucho mejor de este tema. Y también en casos de salud mental. Otras para nombrar: psoriasis, patologías digestivas, enfermedad de Crohn, autoinmunes y endocrinas. Vamos a continuar. Esto es un esquema que básicamente resume lo anterior, ¿no? A grandes rasgos, ¿para qué sirve el cannabis? Bueno, para el dolor crónico, para las patologías neurológicas, salvo que estemos utilizando un producto con una cantidad conocida como un aceite. La vía sublingual es muy interesante, pero necesitaríamos tener más desarrollo farmacéutico para tener excipientes que verdaderamente sean para uso sublingual. En este caso el aceite de oliva comestible no es lo mejor, es lo que tenemos a mano. Este es un medicamento que existe en Europa y que, bueno, algunas personas muy adineradas o con procesos judiciales pueden importar, que es el Sativex. Es un spray con un mucosal, pero es muy costoso. Fíjense que hacer un tratamiento cuesta 4.000 euros al año. Esto es inaccesible para cualquier persona en nuestro país. Entonces, tenemos que ver cómo vamos salvando estos obstáculos. La vía tópica, la vía transrectal, que no se recomienda, salvo que haya un problema a nivel del recto, no se recomienda porque no tiene una buena absorción a nivel general. Y ahora sí quiero hablarles un poco de la seguridad y la eficacia, porque estuve hablando de las distintas aplicaciones, de alguna manera de la eficacia, del objetivo terapéutico. Seguramente que hay que hacer un montón de ensayos clínicos y tenemos que avanzar en un montón de cuestiones. Y conocer esto es importante. Si tengo epilepsia refractaria, por ley, el Estado me debe dar gratuitamente la especialidad medicinal, o si tengo obra social, me la tiene que cubrir mi obra social. En Santa Fe tenemos la dicha de tener un laboratorio industrial farmacéutico que se puso la 10 y produjo un aceite de cannabis, una especialidad medicinal que ya está a disposición de les santafesines, para ser inclusiva. Pero ¿qué pasa? Si no tengo epilepsia refractaria, ¿no puedo usar cannabis? Sí puedo usar cannabis. La prescripción queda a cargo del médico. Hay dos vías de acceso. Una es la especialidad medicinal, que la puedo usar con epilepsia refractaria y la puedo usar con otro diagnóstico en forma off-label, fuera de etiqueta. Eso va a quedar en responsabilidad de mi médico, pero no me lo va a cubrir la obra social si no tengo epilepsia refractaria. Eso es lo que tenemos que entender. Lo puedo comprar, pero no me lo va a cubrir. Esto es una cuestión de tiempo, vamos avanzando de a poco. Y por otro lado, puedo acceder a través de ReproCan. Y ReproCan establece 3 vías de acceso. El autocultivo, el cultivo por un tercero, o sea, si yo no puedo cultivar, me cultivo a otro. Y la tercera opción es a través de una organización de la sociedad civil, a través de una ONG. ¿Sí? AUPAC, por ejemplo, es una ONG que abastece personas. ¿Sí? Lo importante es la red local, es conocer cómo se está cultivando, qué controles de calidad se está realizando, conocer qué tienen esos aceites para que el profesional pueda acompañar de forma idónea. Esto es un poco la presentación de la asociación, que la voy a pasar rápido para no monopolizar la palabra. Tenemos una página web que pueden entrar a mirar y también estamos en las redes.
Hace muy poquitito creamos una filial acá en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué hace AUPAC? Bueno, AUPAC tiene espacios abiertos a la comunidad. AUPAC brinda atención clínica, que este ha sido el gran pilar de la asociación. Abastece personas que usan cannabis. Hacemos investigación y capacitación. Y también intentamos hacer incidencia política porque nuestro objetivo de militancia es tener una nueva ley de drogas, una regulación integral del cannabis. Estos son los datos del área clínica, los voy a pasar rápidamente, pero instancias prácticas de capacitación. Esto es la primer corte de un curso de posgrado que se dio en la Universidad Nacional de Rosario. Ya van más de 500 médicos que se han recibido y que por suerte hoy en día tienen conocimiento para poder acompañar a personas. Este es nuestro cultivo asociativo y bueno, hecho muy a pulmón. Esto ha sido una experiencia que hicimos junto a la universidad para registrar las variedades. Bueno, hola a todas y todos, súper agradecida de estar en este lugar y estar compartiendo este panel con Sofi y Mariano. Bueno, lo que yo voy a contar es muy diferente a lo que vienen contando ellos. Voy a contar un poquito de cómo llegué acá y todas las necesidades que seguimos teniendo como madres con hijos que consumen cannabis. Esta no fue una lucha que elegí, sino una que tuve que tomar. Tengo un niño que tiene autismo, que es un poco, fue mi bandera en el comienzo, porque todo comenzó desde una cuestión totalmente individual. Buscando una solución para él, que se llama Juan Cruz, tenía que ver con poder estar bien él, pero creo que hoy mirándolo a la distancia, poder estar bien yo, porque era bastante caótico la vida. Él tenía un diagnóstico bastante complejo, era un niño con mucha hiperactividad, era muy difícil poder dormir, el tema de mirada, el tema del habla. Y bueno, y la persona que viven acá claramente no es la misma de aquel entonces. De hecho, yo me acerco a la asociación de la cual es parte de Sofía a buscar, digamos, algo para yo poder bajar la depresión que me estaba causando tener un niño con TEA. Al estar ahí veo a otra madre y en vez de hacer la consulta por mí, termino haciendo la consulta por Juan. En el momento que él empieza a tomar aceite fue como rarísimo y hasta fue difícil de creer que pudiera parar, que pudiera bajar su ansiedad. Ni que hablar cuando empieza a tener una mirada. Su último A2, que es un diagnóstico que se hace a los niños que tienen autismo, voy a hacer referencia a 3 cosas puntuales que dolían un montón. Que no miraba, no sabíamos si entendía, no sabíamos si escuchaba y bueno, totalmente desconectado de nosotros, hablo de la familia. Cuando arranca él con el cannabis, era 1-1, corregime si no, que tenía THC y CBD, empieza a aparecer el habla, empieza a aparecer la mirada. Esta parte la voy a resumir porque es muy larga y hace bastante que estamos, pero bueno, la cuestión que hace varios años tuvimos que judicializarnos, hubo muchas personas valientes en ese camino, porque cada cosa que nosotros teníamos en nuestras casas implicaba, digamos, años de cárceles, implicaba estar dentro de lo que era la justicia federal. Entonces nos cruzamos en el camino con estas personas valientes, entre las que está Sofía, que nada hubiese sido posible si no ponía en aquel entonces la firma en un expediente judicial diciendo yo estoy medicando a estos niños con cannabis, que en ese momento era yo estoy drogando a estos niños con cannabis. A partir de ahí creo que fue un antes y un después, se pudo abrir algunos caminos, pero bueno, aún faltan un montón de otros. Nosotras, como madres, creemos que se avanzó mucho, se legisló un montón, pero que falta una tonelada.
que es una de las pocas cuestiones que se discute donde falta mucha conciencia social y mucha igualdad. Hoy no todo el mundo tiene acceso a la información de cannabis. De hecho, Juan Cruz no se atiende en su obra social porque tiene autismo. De hecho, tendría que comprar un aceite y soy trabajadora y no sale poco dinero comprar un aceite. Entonces, al estar en este camino me permite tener otras posibilidades, pero que entiendo que muchas madres que se acercan no la tienen, porque también hay que tener eso en cuenta. La cuestión económica no es un dato menor en esto. Y hay situaciones que si no las termina de tomar el Estado, es como muy difícil que lleguen a todos de manera igualitaria. Volviendo a lo que es con el cannabis, así como tenemos un montón de certeza y un plantar y les puede salir una planta y les puede salir un aceite. Hay un montón de otras, la cual solo voy a hacer autorreferencial, que he intentado plantar y nunca me ha salido. Por cuestiones de tiempo, por un montón de situaciones que vivimos. Porque aparte de trabajar, los chicos tienen sus terapias, están los médicos, es también un tema bastante complejo. Cuando se hizo esa capacitación y ver 600 médicos profesionales queriendo saber realmente de qué era el cannabis, también es todo una alegría, porque hay muchas personas que se anotan dentro de un registro sin tener idea de lo que es el cannabis. Y cuando vos vas a tu obra social o a un hospital y no hay ningún médico registrando cosas que van a venir. Pero entendemos que también, para que todo esto suceda, tienen que cambiar un montón de leyes. Y en ese camino es en que nos encontramos hoy, más tranquila, con más información, que no es un dato menor. Porque cuando uno se acerca en determinados sectores, por eso cuando hablo de que por ahí esta planta nos interpela de todos lados y también muestra una gran desigualdad social, porque cuando llegas a algunos lugares y te dicen, ay, pero vos cómo hiciste y no tienen ni idea de cómo funciona el cannabis, o tienen una idea de que ya está todo legalizado, y también hacer hincapié en lo que es la formación de médicos, que sigue siendo dificultoso conseguirlo si no tenés una experiencia refractaria, que necesitamos médicos que se comprometan y se anoten al registro del ReproCam para tener más posibilidades y más lugares donde consultar y no terminar donde podamos, sino que como cualquier ser humano pueda elegir dónde ser tratados nuestros niños. Bueno, y creo que no hay mucho más que decir, así no le robo tanto tiempo y podemos arrancar con las preguntas. Bueno, gracias. Hola. Muchas gracias, Karina. Bueno, ¿alguien quiere comenzar? ¿Quiere romper el hielo? ¿Tiene alguna consulta para alguno de los expositores? ¿Nadie? Estoy mirando, está complicado, che. ¿Te quedaron? Ah, no vi, perdón. Compañera. Bueno, primero que nada agradecerle a los expositores por la claridad con que nos han transmitido sus conocimientos, que es más que importante. Yo trabajo en el Hospital Santo de Santo Tomé, tenemos un grupo de salud mental, una residencia de salud mental, una residencia de clínica médica. Sin duda, después de lo que escuché, hace mucha falta la capacitación a nuestros profesionales médicos para poder incluir este tipo de temáticas. Y me quedó simplemente una duda en relación a la accesibilidad, porque como bien decía la mamá, muchas personas no tienen económicamente los medios para acceder a la compra. Entonces, tenemos los pacientes que, bueno, ya está habilitado esto, que son compulsivos o que necesitan el aceite y está habilitado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con pacientes como los de salud mental, que tenemos con esquizofrenia y tenemos muchos? ¿Qué pasa con pacientes que tienen un tratamiento del dolor permanente por enfermedades neuropáticas? O sea, los médicos del hospital, mi pregunta es esta, ¿los médicos del hospital deben estar registrados, lo que ustedes recién manifestaban, para poder recetarle a un paciente el cannabis y que luego la comisión
institución que está a cargo tiene la responsabilidad de autorizar el tratamiento lo haga, o pueden hacerlo sin necesidad de esto? Bueno, muy buena pregunta. En el caso de médicos que trabajen dentro de la red pública de atención y quieran indicar un aceite de cannabis a un paciente con epilepsia refractaria, tienen que pedir una vía de excepción. Es algo que hacemos frecuentemente, pedir la vía de excepción, hay que completar muy a conciencia los datos, explicando cuál es el caso clínico, y de esa forma no estamos teniendo mayores problemas, se están agilizando mucho más, por suerte la Comisión de Medicamentos en ese sentido está trabajando muy bien. Si la persona no tiene epilepsia refractaria, se puede acceder a lo que es el uso compasivo, cuando vos demostrás que todas las otras líneas terapéuticas ya fueron agotadas. Si no fueron agotadas, seguramente la Comisión de Medicamentos te va a decir, mirá, hay otros fármacos en el formulario que vos tenés que usar antes. Si la persona está en la red pública o está en la red privada y quiere acceder a cannabis a través de ReproCan, es simplemente inscribirte en una página, algo muy sencillo, está colgado en internet cómo hacerlo. Lo importante es que se empiece a hacer desde el sistema público por dos motivos. Uno, porque no es, como dice Karina, no es la respuesta a todos los problemas, pero puede ser una respuesta. Y por otro lado, estamos evitando que personas que tienen que hacer un uso terapéutico de cannabis ingresen al circuito penal por tener cannabis. Porque caer preso por cultivar cannabis o por tener cannabis es un problema de salud. Imagínense, te echan de trabajo, tu círculo social se aleja, hay un montón de dificultades que se dan en torno a eso. Entonces es importante poder acompañar de estas formas, ¿sí? Lamentablemente todavía en ninguna parte del país, no es que no nosotros, en ninguna parte del país tenemos disponible un producto quimiotipo 1, quimiotipo 2 para darle a los pacientes. Creo que el desafío allí es empezar a trabajar en forma conexa entre las organizaciones, el ReproCan y la red pública. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctora. Buen día a todos. Soy Rubén Segovia del Grupo Unidad Solidaria. Yo estoy escuchando un poco acá cómo van encaminándose estos. Con un poco de información, nosotros podemos saber que se ha creado en el espacio de la ciudad un circuito paralelo de venta de esta clase de aceites. Yo pienso que yo esto lo estoy sacando al aire en este momento. Es bueno saber para la comunidad cuál puede llegar a ser el efecto adverso que pueda traerle a un paciente que no encuentra la solución de acceder por el costo de este medicamento y que empiece a fabricarlo de forma domiciliaria o que lo adquiera por ahí en esta clase de círculos que están dando vueltas. Yo creo que al no estar analizado en un laboratorio o al no filtrarle ciertos medicamentos o tratar de orientarlo al fin que tiene que cumplir el remedio, ¿qué puede generar en una persona el consumo a largo plazo por desconocimiento de un medicamento callejero? Bueno, como muy bien vos deslizás, automedicarse no es algo que recomendemos de ninguna forma para ningún fármaco, y el cannabis, que es un conjunto de fármacos, ingresaría también ahí en esa categoría, ¿no? Siempre lo interesante es poder hacer un acompañamiento. De todas formas, muchas personas no han recibido acompañamiento no porque no hayan querido, sino porque no lo han podido encontrar, y han utilizado cannabis con éxito. Y muchos han utilizado cannabis y no han encontrado solución a sus problemas porque justamente no han recibido el acompañamiento necesario. Por suerte no leemos en los diarios muere abuela intoxicada con aceite de cannabis, porque el cannabis no tiene un gran potencial tóxico. Pero sí lo que pasa en el mercado no regulado es que se dan muchas estafas. Principalmente ahí eje las estafas. Personas que con un fin de lucro comercializan un aceite que no tiene controles de calidad, que tiene escasa cantidad de cannabis, porque si yo tengo un fin comercial, con esta cantidad de planta voy a hacer la mayor cantidad de goteros para venderlos a un precio muchas veces desorbitante e inaccesible.
hay mucha gente que lo hace de buena fe, no quiero estigmatizar. Entonces, en ese sentido, lo que yo les recomendaría a las personas, y ahora voy con los efectos adversos, es que se acerquen a las asociaciones civiles. En Santa Fe hay muchas y tienen justamente el conocimiento popular. Las plantas se utilizan de forma tradicional desde los principios de la humanidad y el cannabis es una planta. Entonces, se puede acceder al conocimiento popular y seguramente podamos tener a veces alguna diferencia, pero va a ser un buen conocimiento si está fundado en la comunidad. Y por otra parte, efectos adversos del cannabis son boca seca, desorientación temporal e inestabilidad motriz. Esto tiene que ver con exceso de ciertos cannabinoides y dosis en personas que no tienen experiencia usando cannabis. Taquicardia, ¿sí? Hipotensión, náuseas y vómitos. Todos estos efectos por lo general no van a requerir una hospitalización y si una persona se intoxicó con cannabis, le puedo hablar despacio, le puedo hablar lentamente, recostarla, bajar un poco la luz, ofrecerle algo para comer y para tomar y esperar, seguramente va a pasar. Si no, se consulta en cualquier guardia como se hace frente a esas. Existen dentro de la red de instituciones de ciencia y tecnología de la ciudad varios laboratorios que ofrecen el servicio de control de calidad de las especialidades o preparados que se pueden encontrar en este mercado no regulado, que si bien tienen un costo, ese costo no es tan alto si uno piensa en cuál va a ser el fin del consumo de ese aceite. Y nuevamente, como reforzar lo que dice Sofía, que existen muchas organizaciones que trabajan muy seriamente en el tema y que incluso tienen ya cierto esquema de trazabilidad y de reproducibilidad en sus producciones. Y eso, como que desde ustedes como clientes o usuarios de esos preparados se tomen seriamente ese tema y que exijan esos controles de calidad que están disponibles para la sociedad. O sea, no es que está muy bien organizado ese servicio. No se hace un seguimiento de la persona que lleva la muestra porque con un exceso de pedido de información ni nada, sino que está disponible para eso, para hacer un control de daños, para evitar que aparezcan estas situaciones que describía el compañero. Sí, yo quería hacer una consulta, por ejemplo, si existe un registro acá en Santa Fe de médicos que regulen este tema de la medicación del cannabis, porque yo tengo epilepsia refractaria y mi neuróloga no me la quiere medicar. Bueno, justamente estamos trabajando para poder tener un mapita donde podamos encontrar en todas las localidades, o por lo menos a lo largo de la provincia, donde se van a establecer estos dispositivos. Estamos trabajando particularmente ahora en eso. No sé si tenés obra social o estás en la red pública, pero de todas formas está bueno que te acerques a una organización. En Santa Fe está Conectar, está Macame, hay una filial de la UPAC. ¿Qué me puedo estar olvidando? Acaecer, perdón. Ahí está el doctor Julián Núñez de Acaecer. Se pueden acercar justamente y preguntar allí para que puedan o acompañarlos directamente a hacer una terapia, si en el caso tuyo que tenés epilepsia, exigir que la obra social te lo pueda cubrir, o conectarte con algún neurólogo o neuróloga prescriptor para que lo pueda hacer. Hay muchos en Santa Fe que prescriben, así que será cuestión de encontrar, y si no, ahí ya con tu dato vamos a tratar de acercarte a salud pública para que puedas acceder. Hola, con colegas de trabajo, la verdad que es muy interesante, ¿no?
cómo afecta de forma muy favorable la salud de muchas personas y bueno, también todo lo social que trae consigo, ¿sí? Hay algo que por ahí, respecto a la compañera, yo trabajo en el hospital, por ahí estaría bueno poder verte allá, ¿no? Estoy los lunes de 20 a los martes a las 20, hago 24 horas ahí, así que está disponible el espacio, cualquier cosita no hay ningún problema. Bueno, nada, quería compartir con Sofi por ahí una pregunta específica en el tema de cómo titular el aceite, ¿no? Para distintas patologías, más que nada el tema del dolor. Nada, quería hacerte esa pregunta específica para ir compartiendo. Bueno, esto como recomendaciones generales, ¿no? Hay que ver siempre en cada caso particular. Estos son recomendaciones generales. No la hace inocentemente la pregunta, está muy bien, justamente para que puedan llevarse esta información, decirles lo siguiente. Para epilepsia hay guías de dosificación, incluso de la provincia, específicas, que son por kilo de peso. Para el resto del mundo que no sea epilepsia, el cannabis se acumula en el cuerpo, porque justamente se va a acumular dentro de las grasas y tiene una vía de excreción lenta, o sea, dura mucho tiempo, por lo menos una semana como mínimo. Entonces, la titulación, que es el incremento de las dosis, hasta llegar a la dosis que yo necesito para sentirme bien, tiene que ser lenta, ¿sí? No pueden empezar con 5 gotitas si no conocen el preparado. Lamentablemente tenemos que dar estas indicaciones porque justamente estamos en casos de controles de calidad y de regulaciones. Pero siempre empezar con la mínima dosis que podamos comenzar, y además porque cada persona es un mundo y no, personas que son muy similares con el mismo diagnóstico van a usar dosis diferentes, y aumentar siempre en un intervalo de 5 días, 4 días, ¿sí? Antes de subir o titular la dosis. Tiene una titulación muy parecida a los opiáceos, quienes trabajan con este tipo de fármacos. Así que siempre empezar con la dosis mínima, ir aumentando de los días, y antes lo indicábamos sublingual, pero hoy en día sabemos que su absorción se mejora mucho si se incorpora el cannabis con un alimento rico en grasas. Entonces se puede incorporar junto con las comidas, acompañando, por ejemplo, no sé, con un poco de palta, con un poco de chocolate, con algo que tenga aceite o manteca, se absorbe mucho mejor. Agrega vos lo que quieras agregar, por favor. No, por favor. Muchas gracias, Sofi. La verdad que muy amable por el espacio. Nada, disponer del consultorio, ¿no? En el hospital público para las compañeras y compañeros me parece fundamental, y esto, hay algo que cannabis también es muy interesante para los prescriptores y prescriptoras, es que por primera vez un médico dice, no sé, ¿no? Y bueno, eso viene a romper muchos paradigmas. La juventud también es súper interesante en esto, y bueno, transmitir los saberes, compartirlos desde espacios como lo viene haciendo Sofi, trabajando con las madres también, es súper importante para nosotros, para mostrar que venimos trabajando también en conjunto. Así que muchas gracias también por el espacio, Sofi. El aceite medicinal a través de líneas de 3 procesos. Una es el aceite, el fraccionamiento en sí, a través del hospital y a través de la plantación. ¿Sí? ¿Podés precisarnos qué etapa está esa parte de la plantación de la planta? Sí, no es exactamente el área que manejo de todo, pero sí te puedo dar información. El cultivo de la provincia de Santa Fe se hace en un predio, un centro de investigación y desarrollo de cannabis medicinal que se llama CITCAM, son las siglas. Sé que se puede ir a visitar. En este momento la provincia ha hecho, va por la segunda cosecha de material vegetal y se está procesando para fines de investigación y desarrollo. Consultas con
4 o 5 neurólogos. La quinta neuróloga que consulté me dio una derivación a Rosario porque me dice que ese temblor de mi voz, que no me causa dolor y no tiene una justificación física, ha sido tratado por los neurólogos de acá con Nulipar, con Propranolol, y no se ha logrado ninguna mejoría. Que vaya Rosario a consultar, pero vengo con la inquietud de que si este producto puede solucionar el problema de eso que me diagnosticaron como temblores anormales, como movimientos anormales. Bueno, qué pregunta difícil que me haces. Mira, si yo fuera vos, te diría que pruebes. Yo probaría. ¿Por qué? Porque cannabis se utiliza para movimientos anormales y para cuestiones neurológicas y tiene una toxicidad baja, sobre todo vos que sos una persona que ya superó los 25 años y tu sistema nervioso ya está maduro. Entonces, lo probaría como hiciste las pruebas de los otros tratamientos, lo probaría, ¿sí? No te puedo decir si va a ser o no de ayuda, pero tal vez puede ser una opción. Sí. Bueno, compañeros, compañeras, bueno, también podés ir al Cushen, a la señora, le decimos que tenemos al doctor, el compañero acá que se ofreció, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Vamos a darle un muy fuerte aplauso a los tres profesores. Vamos a hacer una super selfie.